Una vez celebrados por sus hazañas audaces y su estrellato, el elenco de La Gran Evasión enfrentó accidentes que alteraron el curso de sus vidas. Algunos lucharon por reconstruir sus carreras, otros desaparecieron por completo del foco público, y unos pocos resurgieron con fuerza, demostrando que la resiliencia no conoce límites. Al entrar en 2025, descubrimos sus historias, triunfos, caídas y los giros impactantes que redefinieron sus destinos. ¿Quién desafió las probabilidades? ¿Quién eligió una vida más silenciosa? ¿Y quién podría estar planeando un regreso legendario? No te pierdas estas revelaciones exclusivas. Steve McQueen, quien interpretó a Ilse, de Cooler King, en La Gran Evasión, tenía 33 años cuando dio vida al rebelde piloto estadounidense famoso por sus estancias en confinamiento solitario y su audaz escape en motocicleta. Su actuación icónica capturó la esencia del desafío y el carisma. Sin embargo, detrás de la valentía, su vida se desmoronaba. Se casó 3 veces, primero con Neile Adams, con quien tuvo 2 hijos, Terry y Chad. El matrimonio fue marcado por infidelidades y abuso de sustancias. Terry murió trágicamente en 1998 por complicaciones tras un trasplante de hígado, una pérdida que McQueen nunca llegó a presenciar. Su segundo matrimonio con Ali McGrath colapsó por los celos y las drogas. Su última unión con Barbara Minty ofreció una paz breve, empañada por su deteriorada salud. Luchó contra la adicción, la paranoia y un comportamiento agresivo que lo alejó de muchos. Diagnosticado con mesotelioma, buscó tratamientos poco convencionales en México pero falleció el 7 de noviembre de 1980, a los 50 años. Su patrimonio se estimó en $8 millones. Aunque venerado como un rebelde de Hollywood, su vida estuvo marcada por el dolor, los lazos rotos y una incansable búsqueda de sentido. Richard Attenborough, quien dio vida al estratégico y sereno Bartlett, Big X, en La Gran Evasión, tenía 40 años cuando encarnó al cerebro detrás de la fuga masiva. Su interpretación ofrecía liderazgo en medio del caos, quizás reflejo de su deseo de orden en la vida real. Aunque su carrera cinematográfica floreció, dirigiendo luego Gandhi, su mundo personal arrastraba cicatrices profundas. Se casó con la actriz Sheila Sim en 1945 y tuvieron 3 hijos, Michael, Shane y Charlotte. La tragedia los golpeó en 2004, cuando su hija Jane y su nieta Lucy murieron en el tsunami del Océano Índico, una pérdida de la que nunca se recuperó emocionalmente. Su matrimonio perduró, pero el dolor familiar fue abrumador. Attenborough también sufrió problemas de salud en sus últimos años, incluyendo un derrame cerebral en 2008, y pasó sus días finales en una residencia. Falleció el 24 de agosto de 2014, a los 90 años. Su patrimonio se estimó en $10 millones. Aclamado como titán del cine, sus últimos años estuvieron apagados por la pérdida y la fragilidad, en marcado contraste con su imponente presencia en pantalla. Charles Bronson, quien interpretó al estoico y atormentado Danny, de Daniel King, en La Gran Evasión, tenía 40 años cuando asumió el papel del habilidoso cavador polaco afectado por claustrofobia. Detrás del héroe silencioso se ocultaba un hombre profundamente fracturado. Se casó con la actriz inglesa Sheila Ireland en 1968 y tuvieron 2 hijos, Zuleika y el adoptado Jason, mientras criaban a los 3 hijos de ella. Su matrimonio, aunque duradero, estuvo plagado de tragedias. Jason murió por sobredosis en 1989, y Jill falleció de cáncer de mama en 1990. Bronson cayó en la reclusión y sus últimos años estuvieron marcados por la paranoia y el deterioro mental, incluyendo Alzheimer. Su matrimonio anterior con Harriet Tendler se disolvió por infidelidades y su creciente fama. Murió el 30 de agosto de 2003, a los 81 años. Pese a su imagen de tipo duro, vivió con profundas heridas emocionales. Su patrimonio, heredado en su mayoría por sus hijos, se estimó en $45 millones. Una leyenda sombría, Bronson nunca logró escapar del peso de sus pérdidas personales. James Coburn, quien interpretó al relajado e ingenioso Sedgwick, de Manufacturer, en La Gran Evasión, tenía 35 años cuando aportó encanto e inteligencia a través de su personaje, experto en crear dispositivos para la fuga.
Fuera de cámara, su vida reflejaba la complejidad de un hombre siempre alejado de la paz. Se casó con Beverly Kelly en 1959 y tuvieron 2 hijos, Lisa y James Jr. Su matrimonio se desmoronó en los años 70, afectado por infidelidades y la creciente adicción de Coburn a los analgésicos, provocada por una artritis reumatoide debilitante. La enfermedad lo alejó casi una década del trabajo, sumiéndolo en aislamiento y frustración profesional. Vivió un breve resurgimiento en los 90 gracias a tratamientos experimentales, pero el dolor persistió. Su segundo matrimonio con Paula Murad duró hasta su muerte, aunque estuvo siempre marcado por remordimientos. Falleció de un infarto el 18 de noviembre de 2002, a los 74 años. Su patrimonio, fortalecido por papeles tardíos, se estimó en $10 millones. A pesar de su presencia relajada en pantalla, la vida de Coburn fue una travesía desigual de sufrimiento, silencio y un dolor crónico que ni un Oscar pudo aliviar. David M. C. Cashum, quien interpretó a Ashley Pitt, Dispersal, a los 30 años, transmitió una intensidad silenciosa como el oficial británico encargado de dispersar la tierra excavada durante el plan de fuga. Aunque muy elogiado por este temprano papel, su camino posterior fue todo menos fácil. A pesar del éxito posterior con Sis, su fama nunca logró aislarlo de la soledad. Se casó 2 veces, primero con la actriz Sheila Ireland, quien lo dejó por Charles Bronson, lo cual lo hirió profundamente. Posteriormente contrajo matrimonio con Catherine Carpenter, aunque el vínculo perduró, enfrentaron largas separaciones y tragedias familiares, como la muerte por sobredosis de su hijo adoptivo Jason en 1989. Sus relaciones con los hijos sobrevivientes, Val, Paul y Sophie, fueron distantes, marcadas por décadas de trabajo incesante y reserva emocional. Su vida estuvo plagada de duelos, la temprana pérdida de sus padres, depresiones recurrentes, frustraciones artísticas y aislamiento en la vejez. Falleció el 25 de septiembre de 2023, a los 90 años, por causas naturales. Su patrimonio se estimó en $15 millones, una fortuna que ofreció consuelo, pero nunca borró las cicatrices bajo su semblante sereno. John Layton, de 27 años cuando interpretó a Willie, de Daniel King, en La Gran Evasión, capturó la energía inquieta de un hombre que cavaba su camino hacia la libertad con determinación e ingenio. A pesar de su carismática presencia en pantalla y su promesa inicial, la fama de Layton se desvaneció rápidamente ante nombres más grandes. Ídolo juvenil convertido en actor de cine, luchó por redefinirse cuando los gritos de las fans se apagaron. Se casó con la diseñadora de moda Diana Smith en 1967, con quien tuvo 2 hijos, Thomas y Julian, pero la unión estuvo marcada por inseguridades profesionales y largos periodos de ausencia emocional. Se divorciaron en 1981. Layton nunca volvió a casarse, retirándose de la vida pública y enfrentando depresión crónica y estrés financiero, especialmente tras fracasos empresariales en los años 80. Sus últimos años están marcados por el aislamiento, raramente asiste a convenciones o reuniones. A sus 89 años, vive en casi total soledad en las afueras de Sussex, sostenido por regalías menguantes y un patrimonio modesto de aproximadamente $900,000. El foco que alguna vez lo definió se convirtió en un recuerdo apagado por el tiempo, el arrepentimiento y una relevancia que se desvaneció. Nigel Stock, de 44 años cuando interpretó a Cavendish, de Survivor, en La Gran Evasión, aportó al papel la calma y la inteligencia de un hombre que trazaba el camino hacia la libertad. Fuera de la pantalla, Stock vivió una vida cargada de sueños rotos y promesas incumplidas. Actor respetado pero nunca estrella, fue relegado a papeles secundarios. Su vida personal no fue mejor, se casó 3 veces, todas terminando en rupturas amargas. Su segunda esposa, Sonia Williams, lo acusó de frialdad emocional y cambios de humor agravados por el alcohol. Tuvo 2 hijos, James y Caroline, pero sus relaciones estuvieron marcadas por la distancia y el resentimiento. Sus últimos años estuvieron plagados de mala salud, deudas crecientes y una industria cada vez más hostil hacia los actores mayores. Murió el 23 de junio de 1986 a los 66 años por un ataque al corazón, solo en un piso modesto del norte de Londres.
Olvidado por muchos, llorado por pocos, su patrimonio se estimó en apenas $150,000, en su mayoría regalías. Los mapas que trazó en pantalla eran más claros que los caminos que transitó en su vida personal. Hood Taylor, de 31 años cuando interpretó a Gaff, uno de los prisioneros de guerra estadounidenses en La Gran Evasión, tuvo una presencia modesta, preludio de una carrera más sólida detrás de cámaras. En los años 70 se dedicó a la dirección, encontrando un éxito moderado pero sin reconocimiento público. Aunque el trabajo era constante, carecía de alma, películas para televisión, episodios olvidables, guiones mediocres. Se casó con su novia universitaria Susan Kramer en 1959 y tuvo 3 hijos, Ann, Michael y Derek, pero el matrimonio se deterioró por las largas ausencias laborales, decepciones profesionales y una amargura creciente. Se divorciaron en 1982, dejándolo emocionalmente a la deriva. Luchó contra dolores crónicos de espalda, dependencia a medicamentos y un insomnio persistente, escribiéndose largas cartas en busca de sentido. En sus últimos años vivió en Nueva York, enseñando dirección pero rara vez sonriendo. Murió el 6 de agosto de 2008 a los 76 años por insuficiencia cardíaca, prácticamente olvidado por Hollywood. Su patrimonio, compuesto principalmente de propiedades y residuales, fue valorado en $1,20 millones. Su funeral tuvo escasa asistencia, una última toma silenciosa en una vida llena de guiones inconclusos. James Garner, quien interpretó a Henley, de Scrounger, en La Gran Evasión, tenía 35 años cuando asumió el papel del ingenioso estadounidense que usaba su carisma para conseguir materiales vitales. Su interpretación aportó calidez y astucia, haciendo del personaje uno de los más queridos. Pero su vida personal fue tumultuosa. Se casó con Lois Clark en 1956 tras solo 2 semanas de noviazgo, y aunque estuvieron juntos hasta su muerte, la relación estuvo marcada por largas separaciones y tensión emocional. Tuvo una hija, Gigi, pero su presencia fue inconstante debido al trabajo y episodios depresivos. Sufrió dolores crónicos de espalda tras una lesión en una acrobacia, lo que derivó en dependencia de analgésicos. Su carrera declinó en los 70 por disputas con estudios y problemas de salud. Aunque tuvo éxito en The Rockford Files, expresó repetidamente su desencanto con Hollywood. También enfrentó problemas cardíacos y fue sometido a una cirugía de bypass. En sus últimos años se retiró, luchando contra pérdidas de memoria y depresión. Murió el 19 de julio de 2014 a los 86 años por un infarto. Su patrimonio se estimó en $20 millones. James Donald, quien interpretó a Ramsey, de SBO, en La Gran Evasión, tenía 46 años cuando dio vida al oficial británico mayor, símbolo de dignidad y liderazgo silencioso. En la vida real, Donald compartía esa discreción, llevando una existencia personal reservada. Se casó con la actriz Ann Cunningham en 1942, un matrimonio que perduró pero nunca fue especialmente alegre. No tuvieron hijos, y quienes los conocieron decían que el hogar era silencioso, lleno de libros y rutinas separadas. Donald era un hombre profundamente privado, que luchaba con melancolía crónica. Su carrera decayó en los años 70, con papeles escasos y un creciente resentimiento hacia el encasillamiento que lo perseguía. Enfrentó aislamiento y al final, el Parkinson lo dejó sin habla ni movilidad. Murió el 3 de agosto de 1993 a los 76 años en Wiltshire, Inglaterra, mayormente olvidado por la industria que una vez lo aclamó. Su patrimonio, compuesto por ahorros y propiedades modestas, fue estimado en $800,000. Donald Pleasence, quien interpretó a Blythe, de Forge, en La Gran Evasión, tenía 44 años cuando dio vida al oficial británico que, pese a perder la vista, continuaba falsificando documentos por memoria y tacto. Su papel fue profundamente emotivo, más aún porque él mismo había sido prisionero en la Segunda Guerra Mundial. Su carrera floreció tras la película, sobre todo en el cine de terror, pero su vida personal fue tormentosa. Se casó 4 veces, todas acabaron en dolor y acusaciones de abandono emocional. Tuvo 5 hijas, pero las relaciones con ella fueron tensas,
especialmente tras su lucha contra el alcoholismo en los años 70. La fama le trajo ansiedad en lugar de paz, muchos lo describían como un hombre atormentado, marcado por culpas de guerra y dudas artísticas. Su salud se deterioró tras sufrir varios derrames cerebrales a principios de los 90. Pleasence falleció el 2 de febrero de 1995, a los 75 años, por una falla cardíaca tras una operación. A pesar de su prolífica filmografía, gran parte de su fortuna se perdió en malas inversiones. Su patrimonio fue estimado en $1,20 millones. Hans Messemer, quien interpretó al coronel von Lusche en La Gran Evasión, tenía 39 años cuando encarnó al severo pero respetuoso comandante alemán, un hombre atrapado entre el deber y la admiración por la valentía de sus prisioneros. Messemer aportó gravedad y empatía sutil al personaje. Sin embargo, su vida real fue mucho más errática. Tras sobrevivir al frente oriental en la Segunda Guerra Mundial, fue capturado por los soviéticos, escapando solo para encontrar una Alemania devastada. Se casó con la actriz Monika Multhaupt en 1955, pero el matrimonio se disolvió tras solo 3 años. Volvió a casarse 2 veces más, y cada unión terminó amargamente. Tuvo 2 hijos, Lucas y Tobías, con quienes nunca mantuvo una relación cercana, citando desapego emocional y problemas de ira. Aunque trabajó regularmente en el cine alemán, su carrera decayó tras una lucha pública contra el alcoholismo y un accidente automovilístico desfigurante en los años 80. Enfrentó dificultades financieras y vivió en soledad en un modesto piso cerca de Aquisgrán. Murió el 2 de noviembre de 1991, a los 67 años, por complicaciones de un cáncer de garganta. Su patrimonio fue modesto, estimado en menos de $250,000. Gordon Jackson, quien interpretó al sereno y disciplinado teniente de vuelo Andrew McDonnell en La Gran Evasión, tenía 40 años durante el rodaje. Conocido como Intelligence, su papel fue crucial para organizar a los prisioneros y mantener la calma bajo presión. Fuera de cámara, la vida de Jackson estuvo marcada por una tragedia silenciosa. Aunque ampliamente respetado por sus papeles en Upstairs, Downstairs y The Professionals, luchaba con una profunda inseguridad respecto a su acento escocés y temía ser encasillado. Se casó con la actriz Rona Anderson en 1951, aunque su unión perduró, estuvo empañada por la distancia emocional, agravada por los compromisos laborales intensos de Gordon y su creciente dependencia del alcohol. Tuvieron 2 hijos, Graham y Iradi, pero su constante ausencia dejó un vacío en su crianza. Sufrió depresión recurrente, distanciamiento de amigos cercanos y una larga y dolorosa batalla contra el cáncer de huesos, que acabó con su vida a los 66 años en 1990. Murió en silencio, rodeado por pocos, su nombre ya desvanecido en los titulares. Su patrimonio fue valorado modestamente en $1,50 millones, heredado en su mayoría por sus hijos distanciados, con quienes la reconciliación llegó demasiado tarde. Robert Graf, quien interpretó al astuto y reservado Werner el Hurón en La Gran Evasión, tenía 40 años cuando asumió el rol del soldado alemán encargado de vigilar a los prisioneros, siempre presente, siempre sospechando. Fuera de cámara, Graf era una estrella en ascenso del cine alemán, pero su progreso se vio truncado por problemas de salud persistentes y tensiones políticas en la Europa de posguerra. Se casó con la actriz Selma Urfer y aunque compartían un lazo artístico, el matrimonio se deterioró a medida que su carrera declinaba y su salud se deterioraba. Tuvieron un hijo, Dominique, quien más tarde se convirtió en cineasta, cargando con el peso de un padre al que apenas conoció. Graf luchó contra una enfermedad cardíaca rara, enfrentando múltiples cirugías. Problemas económicos, vetos laborales durante la Guerra Fría y un profundo sentimiento de fracaso artístico lo llevaron al aislamiento casi total. Falleció en 1966 a los 42 años por complicaciones derivadas de una cirugía cardíaca. Su patrimonio se estimó en $300,000, una suma trágica para un hombre que alguna vez fue considerado una de las promesas más brillantes del cine alemán. Su memoria perdura en círculos cinéfilos, pero el mundo siguió adelante demasiado rápido.
Hans Reiser, quien interpretó al severo y calculador oficial alemán Kuhn en La Gran Evasión, tenía 44 años cuando se enfundó el uniforme impecable y una actitud gélida. Reconocido por interpretar personajes rígidos y autoritarios, Reiser luchó durante años por liberarse de ese encasillamiento, una sombra que marcó su carrera posterior. Aunque sus interpretaciones eran respetadas, su trayectoria decayó en los años 70, con cada vez menos ofertas. Se casó con la artista Lotte Kaufmann, cuyo espíritu libre chocaba con su visión estructurada del mundo. Su matrimonio duró solo 7 años, marcado por abortos espontáneos, discusiones violentas y una creciente dependencia de somníferos por parte de Reiser. No tuvieron hijos. Reiser arrastraba un profundo sentimiento de culpa por haber sobrevivido a la guerra. Su familia había huido del régimen nazi, dejando atrás a seres queridos que perecieron. Sufrió paranoia, creyendo que su teléfono era intervenido y su trabajo saboteado. Para los años 80, vivía en casi total anonimato en un piso pequeño en Múnich, rehusando entrevistas y hundiéndose en el aislamiento. Murió en 1992, a los 73 años, por insuficiencia hepática relacionada con el abuso prolongado de medicamentos. Su patrimonio, en gran parte inmovilizado en bienes raíces, fue estimado en $400,000. Olvidado por muchos, su legado sobrevive como un eco fantasmal del cine de posguerra. ¿Quién es tu personaje favorito de La Gran Evasión? ¿Cómo te hace sentir saber que muchos de estos actores ya no están con nosotros? Comparte tus pensamientos en los comentarios. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides darle like al vídeo, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte nuestras próximas publicaciones. Gracias por tu apoyo.